Y el tema de hoy es orando conforme a su voluntad. Orando conforme a su voluntad. Y en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15, dice así. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. Pon atención en esa parte, Él nos oye. Ahora lo explicamos. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pedir conforme a la voluntad de Dios es una de las cosas que como iglesia tenemos que aprender. Cuando hablamos de oración, normalmente hacemos una lista mental de las cosas que queremos pedir a Dios, cosas que se nos antojan o cosas que son necesidades para nosotros. Pero muy pocas veces nos ponemos a pensar que si lo que estamos pidiendo, es más, muchas veces ni lo pensamos, si lo que estamos pidiendo está en la voluntad de Dios para mí. Fíjate bien, voy a poner un ejemplo. Voy a pensar que tengo necesidad económica. Por lógica, yo diría, bueno, le voy a pedir a Dios que me bendiga económicamente. Pero antes de hacer esa oración, la primera cosa que debes hacer es preguntar, Espíritu Santo, y ahora te voy a decir por qué al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿por qué estoy pasando esto? Guíame, ¿cómo debo orar al Padre ante esta situación? Porque nosotros nos vamos directo a la lógica, a lo humano, pero Dios tiene formas extrañas de operar, Dios tiene formas extrañas de hacer las cosas. Y si nosotros nos acoplamos al mover extraño de Dios, fíjense lo que dije, mover extraño. El profeta Isaías dice que es una obra extraña hará Jehová. Y si nosotros nos acoplamos a la obra extraña de Dios, seguramente la respuesta, la paz y todo lo que conlleva vendrá a tu corazón. Pedir conforme a su voluntad. Mira otra vez el versículo 14, Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Otra vez, esta es la confianza que tenemos en ¿quién? En Él, en Él. Cuando tú oras, debes saber que se trata de Él, la voluntad de Él, el deseo de Él. Quizás tú vas a decir, Señor, dame un trabajo porque no tengo trabajo. ¿Y qué tal si Dios te quiere dar una empresa en vez de un trabajo? Pero tú sigues aferrado, yo quiero un trabajo, quiero un trabajo, quiero un trabajo. Y no estás orando conforme a la voluntad de Dios. No sé, tienes que pedir cuál es su voluntad. Entonces, el orar su voluntad se trata de morir a mi voluntad. Fíjate lo que dije. El orar su voluntad de Él se trata de morir a mi voluntad. Mira, me viene una idea, un testimonio. Patti Rodríguez de Colombia un día estaba orando por uno de sus hijos que no era salvo y que estaba haciendo cosas muy indebidas. Y empezó a decir, Señor, ten misericordia de mi hijo, ten misericordia de mi hijo. Claro, por lógica, por
por algo natural, ella empezó a pedir misericordia para su hijo. Pero en esa oración el Espíritu Santo le habló a ella y le dijo esto: no pidas misericordia para tu hijo. Ella se sacó de onda y dice: ¿cómo no voy a pedir misericordia para mi hijo? Y Dios le dijo: pídeme que yo lo trate a él como yo sé tratarlo y que él va a responder a mi trato. ¿Ves la diferencia? Por naturaleza pedimos de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a nuestros anhelos, de acuerdo a nuestros deseos. Quizás tú estás diciendo: yo anhelo un viaje, pero quizás Dios piensa más. Es más, déjame decirte, no quizás, Dios piensa más allá de lo que tú has pensado. En Jeremías dice que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. En Isaías 55 dice que sus planes son muy diferentes a nuestros planes. Entonces lo que tenemos que hacer es morir a nuestros deseos, a nuestros anhelos, y enfocarnos a orar de acuerdo a su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? En un rato yo quiero mostrarte cómo consigues la voluntad de Dios. No uses tu lógica. No uses tu lógica. Lo voy a decir una vez más. Cuando ores a Dios, no uses tu lógica. No uses tu lógica. Más bien di: Espíritu Santo, guíame. ¿Cómo debo orar hoy? ¿Cómo debo pedir hoy? El Espíritu Santo susurrará a tu corazón y pondrá la oración que tú debes hacer. Entonces Patti Rodríguez cambió su oración. En vez de estar pidiendo misericordia para su hijo, ella empezó a orar: Señor, trátalo como tú sabes tratarlo, y que él va a responder a ese trato. Y mira, primero, cuando ella decía: ten misericordia de mi hijo, ten misericordia, tardó 2 años pidiendo misericordia. Y cuando escuchó al Espíritu Santo decirle cómo debía orar, fueron 3 meses, y en esos 3 meses su hijo se convirtió a Jesús y hoy es uno de los pastores junto con ellos. Entonces, cuando tú ores, olvida tu lógica, olvida tus ideas, olvida tus planes. Es que siempre venimos a Él presentándole nuestra lista de peticiones para que Él las responda, para que Él las bendiga. Te quiero decir una vez más: no se trata de ti. La vida cristiana no se trata de ti. La vida cristiana se trata de Jesús. ¿Qué honra a Jesús? ¿Qué glorifica a Jesús? ¿Qué levanta a Jesús? ¿Qué pone a Jesús en alto en mi vida? Y quizás Dios me tomará y me llevará a hacer cosas totalmente extrañas. Obra extraña, dice el profeta Isaías. Obra extraña, y me llevará a esas cosas extrañas que yo no entiendo, que no comprendo, pero que al final me meten a la voluntad de Dios. Y al estar en la voluntad de Dios, una vez más, ¿qué dice el 14? Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Qué nos da el orar su voluntad? Confianza. Nos da confianza. Confianza en que Él nos oye. En que Él nos oye. Mira otra vez el versículo, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice ahí? Él nos oye. Una vez más, Él nos oye. Quiero decirlo otra vez: Él nos oye. ¿Por qué estoy enfatizando esto? Porque hay oraciones a las que Dios cierra sus oídos. Hay oraciones que no sirven. Hay oraciones como las que mencionó Jesús y dijo que no hiciéramos repeticiones vanas. Esa frase de repeticiones vanas la aplicamos al Padre Nuestro, al Ave María, al Rosario, y creemos que no aplica a nosotros los cristianos.
Pero mira, aunque no estamos duro y duro como un Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro, pero parece que todos los días decimos: oh Señor, dame trabajo, oh Señor, dame trabajo, oh Señor, dame trabajo, oh Señor, dame trabajo, oh Señor, dame trabajo. Y entonces esa oración se vuelve algo vano. Hay oraciones que Dios no oye, le fastidian. Por eso, si pedimos una cosa conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. Él nos oye. Y esto nos da confianza. ¿Confianza por qué? Mira el versículo 15, dice: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, fíjate lo que sigue, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sabemos que tenemos, es decir, sabemos que recibimos la respuesta a las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué es más fácil? Pasarme orando meses, dame trabajo, dame salud, dame salud, dame salud, dame salud, dame salud, o hacer una oración simple como en su voluntad, y entonces nos da seguridad, nos da confianza, y esa confianza nos lleva a entender que ya tenemos la respuesta. Mira, tengo un pastor amigo que un día su esposa entró al hospital de gravedad, iba a morir, seguro que iba a morir en el hospital. Esto ya tiene algunos años. Y una noche él fue a orar y le dijo: Dios, ya mi esposa lleva 3 meses, estoy desesperado, está internada en el hospital, no sale de ahí, los médicos no dan buenas palabras, buen aliento, buena expectativa. ¿Qué debo hacer? Y escuchó al Espíritu Santo que le dijo: pídele al Padre que te conceda. Así se lo pidió textual, se lo dijo textual y así lo pidió textual: dile al Padre que te conceda la vida de tu esposa. Y él cambió, en vez de estar orando: Señor, sana a mi esposa, sana a mi esposa, él empezó a orar: Padre, concédeme la vida de mi esposa en el nombre de Jesús. En 2 días esta mujer salió del hospital. 3 meses diciendo: sánala, 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 sánala. Y de repente cambia su oración. En 2 días empieza a decir: concede la vida de mi esposa, concede la vida de mi esposa. En 2 días la mujer salió del hospital. No sé si me están entendiendo allá en casa, pero lo que quiero mostrarte es que dejes de hacer vanas repeticiones en tus oraciones. Por eso a veces nos fastidia la oración, porque no vemos resultados. ¿Y por qué no vemos resultados? Porque oramos con nuestra lógica, oramos conforme a nuestra necesidad y nos olvidamos de la voluntad de Dios. Dice: tenemos la confianza, versículo 15, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Quizás no veas la respuesta en un momento, pero algo pasará en tu espíritu que tú sabrás, que sabes, que ya tienes la respuesta. Aunque todavía no se materialice, en tu corazón tienes una convicción. A esta convicción yo le llamo la sustancia. No te voy a hablar de eso porque ese es otro tema. Yo le llamo así, la sustancia. Cuando tú alcanzas la sustancia, tú tienes en tus manos tal convicción de que Dios ya te respondió, de que Dios ya dio la respuesta a tu vida, a tu necesidad. Y aunque venga el diablo y aunque venga quien venga y te diga no hay solución, tú dices sí la hay, porque ya tengo la convicción. Quiero darte 3 ejemplos, 2 del Antiguo Testamento y 1 del Nuevo, de personas que oraron en la voluntad de Dios, se metieron a la voluntad de Dios y vieron resultados gloriosos
en sus peticiones. En Primera de Reyes, capítulo 18, vemos a un hombre que se llamaba Elías. Primera de Reyes, capítulo 18. En tu casa sería bueno que leas capítulo 17, capítulo 18 y capítulo 19. Habla de cómo Elías declaró que el cielo se iba a cerrar por 3 años y medio y que no volvería a llover hasta que él lo profetizara. Esto porque el pueblo de Israel divagaba en sus corazones en 2 pensamientos. A veces adoraban a Jehová, a veces adoraban a Baal. Y entonces llega un momento en que Elías confronta a los profetas de Baal y dice: bien, vamos a demostrar quién es Dios. Si Baal es Dios, pues adoremos a Baal, y si Jehová es Dios, pues adoremos a Jehová. Y propuso que se ofreciera un sacrificio y que el Dios que respondiera por fuego, ese sería Dios. Entonces empiezan los profetas de Baal aproximadamente a las 6 de la mañana hasta mediodía, y empiezan a hacer un sacrificio. Preparan el altar, el animal en pedazos, ponen leña, pero no ponen fuego. ¿Y sabes qué? Los profetas de Baal danzaban alrededor de su altar, gritaban, oraban y no había respuesta. Se empezaron a desesperar, tomaron cuchillos y empezaron a sajar su cuerpo, a cortar su cuerpo, a hacer cortadas, a que se derramara sangre de su cuerpo. Y mientras el profeta Elías está por acá gritándoles, burlándose de ellos: grítenle, quizás está durmiendo, quizás se fue de vacaciones, quizás no, se quedó un poco sordo, se burlaba de ellos. Y llega un momento en que Elías dice: bien, me toca a mí. Y cuando él prepara el altar, prepara el animal, pone la leña, el animal, hace una zanja alrededor del altar, y él hace una oración que no dura ni un minuto. Fíjate lo que dije: una oración que no dura ni un minuto. Ojo en eso. Vamos a leer esta oración. Primera de Reyes 18, del 36 al 40. De hecho, la oración dura hasta el 37. Versículo 36 y 37 es la oración de Elías. Y el 38, 39 y 40 es el resultado de la oración de Elías. Dice así: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Ahora pon atención a esa frase que sigue. Dice: y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Qué estaba haciendo Elías? Algo que estaba en la voluntad de Dios. Orar conforme a la voluntad de Dios. Versículo 37: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. 2 versículos fue su oración. Versículo 38 es la respuesta: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. ¿Qué hizo Elías? Oró conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué tuvo Elías? Respuestas, resultados. ¿Quieres tener resultados en tu vida de oración? Deja de orar tu lógica, deja de orar tu necesidad. Toma un papel, toma un lápiz y pregúntale: Espíritu Santo, ¿cómo puedo orar de acuerdo a esta necesidad? ¿Cómo puedo orar ante esta enfermedad? ¿Cómo puedo orar ante esta crisis? ¿Cómo puedo orar? Y sabes, el Espíritu Santo
te va a guiar. En un momento te voy a mostrar eso en la Biblia. El Espíritu Santo te va a guiar. Él pondrá palabras claves que tengas que mencionar en la oración, y ya dejarás de orar en tu lógica y seguramente vas a ver resultados. ¿Quieres ver resultados en tu oración? Ora en la voluntad de Dios. Deja de orar tu voluntad. Deja de orar tus necesidades. Deja de orar tu lógica. Deja que el Espíritu Santo tome tu boca. Y que el Espíritu Santo te guíe y tú vas a ver resultados. Siento una unción muy fuerte, muy fuerte. Ese es el primer ejemplo en el Antiguo Testamento. Segundo ejemplo, Éxodo capítulo 14. Cuando Moisés cruzó el Mar Rojo junto con el pueblo. Recuerda que acaban de salir de Egipto, avanzan y de repente se encuentran frente al mar. La única forma es regresar, darle vuelta y empezar a subir hacia la tierra prometida. Pero Dios dijo: no, crucen el mar. Y entonces de repente se dan cuenta que los egipcios vienen atrás para matarlos. Se empiezan a desesperar. Algunos empiezan a decir: ojalá nos hubiéramos muerto allá en Egipto. Allá sí había comida, allá sí había sepulcros, lugares donde nos enterraran. Y mira lo que Moisés dice. Bueno, mira la voluntad de Dios en lo que Moisés hace. En Éxodo 14, versículo 13 al 16. Pon atención en este pasaje. Dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy veis, hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, aquí está, versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ahora pon atención ahí. ¿Sabes? Bueno, sigamos la lectura. Dice: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Qué te quiero decir? Por un momento Moisés ve la necesidad junto con el pueblo, y la lógica es: vamos a orar, vamos a clamar. Eso es la lógica. Pero la voluntad de Dios en ese momento le dice a Moisés: ¿por qué clamas? No ores. No ores. ¿Quién esperaría que Dios te dijera: no ores? No ores. Seguramente diríamos: híjole, como que es falta de espiritualidad. Porque ante una necesidad lo primero que hay que hacer es orar. Pues Dios le dijo a Moisés aquí: no ores. ¿Y qué tal si Dios te quiere a ti o te quiere guiar a no orar en ese momento de necesidad? ¿Qué tal si Dios te quiere guiar a actuar? Que fue lo que Dios guió a Moisés. Dios le dice a Moisés: extiende tu mano, levanta tu vara y divide el mar en dos. Qué impresionante. Versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Fíjate bien. ¿Por qué Dios respaldó a Moisés? Porque Moisés se metió a la voluntad de Dios. Él quería orar y Dios le dijo: no es momento de orar, actúa, extiende tu mano, levanta tu vara y divide el mar. Eso era fe.
Quizás habrá momentos en los que Dios te diga: no ores, activa tu fe, sal a la calle y en tu fe vas a encontrar trabajo, sal a la calle y en tu fe vas a encontrar el milagro que estás esperando. Pero a veces todo lo queremos resolver con oración, y yo no digo que no es que es malo. Yo creo que la oración es buena. Lo que estoy diciendo es que tu oración debe estar metida en la voluntad de Dios. Un caso más y casi acabo. Esta cita, otra y acabo. Ahora vámonos al Nuevo Testamento. Evangelio de Juan, vemos a Jesús. Juan capítulo 11, versículo 38. Versículo 38 al 44. La resurrección de Lázaro. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, huele mal, el cuerpo ya se está descomponiendo. Acuérdate que el cuerpo ya llevaba 4 días de estar sepultado. Los sepulcros de aquellos tiempos eran como cuevas. Y Jesús dijo: quite la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Ahora mira la oración de Jesús. Mira la oración de Jesús. Dice: y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy. ¿Qué dice ahí? Por haberme oído. Es decir, que cuando Jesús va a enfrentar la situación, Él ya no va a orar ante la situación. Él ya había orado. Gracias por haberme oído. Versículo 42 dice: yo sabía que siempre me oyes. ¿Por qué Jesús sabía que siempre le oía? Porque todo lo que Jesús hacía, lo hacía en la voluntad de Dios. ¿Cómo debemos orar? En la voluntad de Dios. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Impresionante. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Fíjate su oración. Más, aquí ya no es como una oración de petición, sino es una oración profética. Lázaro, ven fuera. ¿Qué tal si en una de esas, en la voluntad de Dios, en vez de que estés diciendo: ay, dame trabajo, qué tal si te paras ahí, el Espíritu Santo te dice: levanta las manos en la azotea y grita: trabajo, ven a mí? No sé. Tienes que aprender a oír la voluntad de Dios. Él te dirá que debes declarar. Aquí Jesús se levanta y grita: Lázaro. Él no se puso a orar: oh, amante Padre Celestial, gracias porque siempre me oyes, ahora te pido que lo saques de la tumba. Jesús no hizo eso. Es más, déjame decirte algo: Jesús nunca de los nunca lo ves orando por un enfermo. Jamás. Jesús jamás oró por un enfermo. Él se paró y declaró: sé sano, sé limpio, levántate, resucítate, mar, sosiégate, viento, enmudece. Jesús declaraba, Jesús profetizaba, pero para esto Él ya había orado en la madrugada, ya había pasado tiempo con Dios, ya había escuchado la voluntad de Dios. El Padre, seguramente el Padre le había dicho: hoy a tales horas vas a ir caminando y te vas a encontrar a un paralítico, o te vas a encontrar a un leproso, o vas a encontrar esta necesidad. Simplemente soluciónalo. Él ya había orado la voluntad de Dios. Y cuando Jesús enfrentaba las circunstancias, Jesús
declaraba. En este caso de la resurrección de Lázaro, la declaración de Jesús fue: Lázaro, ven fuera. Profetizó. 44. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Qué tenía Jesús? El respaldo de Dios. ¿Por qué tenía Jesús este respaldo? Porque Jesús había orado la voluntad de Dios. ¿Quieres respaldo de Dios en tu vida? Ora la voluntad de Dios. ¿Quieres respuestas en tu vida? Ora la voluntad de Dios. Y tú dirás: ¿cómo conozco la voluntad de Dios? Con esto termino. En Romanos 8:26. Romanos 8:26. Mira, este versículo nunca debes olvidarlo. Es un versículo muy poderoso, muy poderoso. Dice: y de igual manera, el Espíritu, se refiere al Espíritu Santo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ahora, pon atención a lo que sigue. Dice: pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué dice ahí? No lo sabemos. No lo sabemos. No sabemos pedir como conviene. Nosotros siempre oramos la lógica, oramos la necesidad, porque no sabemos pedir como conviene. Pero ¿qué dice ahí? Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cuáles son los gemidos indecibles? El orar en lenguas, el orar en el Espíritu. Ahora, aquí hay mucho de qué hablar, muchísimo. Yo pudiera hablarles con este versículo una hora. Tengo ahí como 4 o 5 puntos bien interesantes. Dice ahí que no sabemos pedir como conviene. Luego, la otra cosa interesante es: el Espíritu Santo sí sabe. Pon eso en tu mente, en tu corazón. El Espíritu Santo sí sabe pedir como conviene. El Espíritu Santo sí sabe pedir como conviene. Una vez más, el Espíritu Santo sí sabe pedir como conviene. Y Él te ayuda. Él te ayuda. ¿Cómo te ayuda? Dice ahí: intercede por nosotros. Intercede por nosotros. Para mí esto es súper impresionante. El Espíritu intercede por mí. ¿Cómo? Con gemidos indecibles. Cierro este espacio, te digo esto. Cuando tú tienes una situación, algo complicado, y vas a orar, la primera cosa que tienes que hacer es decir: Espíritu Santo, enséñame cómo debo orar al Padre, cómo debo pedir en el nombre de Jesús. Haz a un lado tu lista mental, haz a un lado tu lógica, haz a un lado lo humano. La segunda cosa que debes hacer es: dedica un tiempo a orar en lenguas. Cuando tú estás orando en lenguas, el Espíritu Santo, la primera cosa que va a hacer es acomodar tu petición humana, que no es conveniente, la va a acomodar a algo que conviene. Y la tercera cosa que va a hacer el Espíritu Santo es: cuando tú estás orando en lenguas, Él sensibilizará tu espíritu, y de repente tú sentirás que debes hacer una oración diferente. Me pasó esta semana. Me desperté uno de estos días en la semana
Y al abrir mis ojos, la primera cosa que escuché en mi corazón fue: ora la palabra. Entonces, yo vine a Dios esta semana, abrí mi Biblia y empecé a adorar conforme a la palabra. Algo que yo experimenté estos días fue que entré a una dimensión de oración totalmente diferente a como yo había entrado. La unción se hizo más fuerte, la gloria de Dios en mis tiempos de oración se hicieron más fuertes. ¿Qué tienes que hacer? Ora la palabra. Eso fue lo que yo escuché en mi espíritu. Entonces mis peticiones, busqué qué decía la palabra con respecto a mis peticiones. Oré por la iglesia y una de las cosas que Dios me dio es: echa fuera el espíritu de estupor en la iglesia. Empecé a echarlo fuera y sentí una liberación en la congregación. Como que he estado escuchando a los hermanos, vienen, me hablan. Estos días hubo personas que se vinieron a orar aquí hasta 3 horas, 2 horas. Alguien estuvo aquí 4 horas en la semana. Estupor es como un adormecimiento, como un letargo. Y mira, sin yo hacer una convocación, yo de repente bajaba de la oficina y me encontraba en el patio a alguien. Yo le preguntaba: ¿qué haces aquí? Y me decía: he estado aquí desde tales horas a tales horas, estoy orando. Dios está liberando a la iglesia. He orado por las finanzas conforme a la palabra. He orado por avivamiento conforme a la palabra. Y te digo una cosa, vamos a ver grandes resultados. Por eso es que estoy muy emocionado por lo que Dios está haciendo. Levanta tus manos en tu casa y dile: Espíritu Santo, guíame. Guíame. Espíritu Santo, guíame. Enséñame a orar, Espíritu Santo. Enséñame a pedir conforme a la voluntad de Dios. Enséñame a pedir conforme a lo que Él desea para mí. El Padre, según Isaías y según Jeremías, tiene planes para mí. Enséñame a pedir conforme a esos planes, no conforme a mis planes, porque no se trata de mí. Se trata de lo que Él quiere, se trata de lo que Él desea. Yo quiero orar la voluntad de Dios. Y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Esta es la confianza que tenemos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, habla a mi mente, habla a mi corazón. He aprendido a oír tu voz. Tú me has hablado. Habla a tus hijos, que cada uno de ellos, cada persona de esta iglesia, aprenda a oír tu voz. Afina su oído espiritual. Sopla. Esto es lo que Él me pone ahora. Sopla en el oído de la iglesia. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, 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 sopla. Espíritu Santo, sopla en los oídos de la iglesia. Sopla, ahí está, ahí está, ahí está. Algunos están sintiendo que hay un viento entrando en sus oídos. Recibe, recibe, recibe. Que tu oído espiritual se afine para oír la voz del Espíritu Santo. Para oír la voz del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Iglesia, deja de hacer oraciones religiosas, tradicionales y costumbristas, y deja que Dios te lleve a esa dimensión del Espíritu.